¿Cómo están? Dios se les bendiga. Hoy estamos con una palabra, una enseñanza poderosa. La Biblia dice que Jesús enseñaba y en ese momento milagros sucedían. Personas eran sanadas, personas eran cambiadas. Creemos y declaramos en el nombre de Jesús que a través de esta enseñanza surgirán milagros en tu hogar, milagros en tu casa, milagros en tu entorno, en tu familia. Titulamos este mensaje, el conocimiento de la fe. En el libro de Hebreos 11 dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es confiar, la fe es creer, la fe es la esperanza de que va a suceder exactamente lo que esperamos. Más aún, si nuestra fe está puesta y depositada en el único Dios, superará ampliamente nuestras expectativas. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que este Dios es galardonador de los que le buscan. Creer me acerca a Dios. La fe verdadera me lleva a conocer necesariamente a Dios. Entonces, sé cómo Dios piensa, sé cómo Dios opera, sé lo que Dios espera de mí, sé lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, tengo revelación de quién es el Dios en quien he confiado. Cuanto más conozcas a Dios, más fe tendrás, porque reconoces su grandeza, porque tienes revelación de cómo Dios obra, porque tienes conocimiento del objetivo de Dios, del suceso de las cosas, tienes entendimiento de cuál es el fin de las mismas. El conocimiento nos lleva a la obediencia, porque ¿cómo puedo seguir las reglas si no las conozco? ¿Cómo puedo seguir las instrucciones que me llevarán a la victoria si no la conozco, a la conquista de aquello que anhelo? ¿Cómo puedo vencer si no conozco las estrategias clave que Dios nos da para vencer las adversidades día a día? En el libro de Oseas 4 dice: oigan palabra de Dios, porque Dios contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Más abajo dice: mi pueblo fue destruido o es destruido, porque le faltó conocimiento, por cuanto desechó el conocimiento. Es necesario el conocimiento de Dios, porque al no conocer a Dios podemos contender con Dios inconscientemente. Es necesario posicionarnos en el conocimiento de la fe para estar del lado de Dios con entendimiento. Por otro lado, yo sé que hay circunstancias o situaciones en las cuales quizás no puedo hacer nada por mí mismo, no puedo cambiar la situación o que el control no está en mis manos. Y puedo pensar en este punto que de nada depende el conocimiento. Pero la realidad es que por mi falta de conocimiento en la fe, yo puedo estar posicionado en el lugar incorrecto. Yo puedo estar desde un lugar, desde un punto incorrecto donde desactivo el milagro, desde donde la fe es estorbada, donde la fe es adulterada, donde la fe está basada en motivaciones incorrectas. En el libro de Mateo 17, Jesús se encuentra con un hombre, el que le dice: he traído a mi hijo que es lunático y está enfermo para que tus discípulos lo sanen, y no lo pudieron sanar.
Entonces Jesús lo sana y le dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Luego que pasa esto, sus discípulos aparte le dicen a Jesús: ¿por qué nosotros no lo pudimos sanar? Y Jesús les dijo: por la poca fe de ustedes no lo pudieron sanar. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le podrían decir a este monte: desarráigate y échate en el mar. El problema de los discípulos fue la falta de fe, quizás la perversidad que generaba motivaciones incorrectas, que distorsionaba la fe. Quizás les faltaba fe, y si la tenían, estaba puesta en el lugar incorrecto, en el Dios incorrecto, podemos decir. Quizás la altanería de sus corazones, el querer aparentar, el querer competir entre su grupo, el ego que podía suceder en ese momento por quien sanaba de todos ellos al niño, generó en sus corazones un Dios en el cual estaba depositada su fe en aquel momento. Y asimismo, muchas veces, sin darnos cuenta, creamos falsos dioses en los cuales depositamos nuestra fe. Cuando sus discípulos le dicen: ¿por qué no pudimos sanar?, Jesús le dice: por la poca fe de ustedes. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: pásate y échate allá, y nada les será imposible, les obedecería. Jesús está hablando de un grano de mostaza, y no es para referirse a una fe pequeña, porque cuanto más grande sea nuestra fe en estos tiempos, aún será mejor. Jesús está hablando de la calidad de la fe, porque aunque la semilla de mostaza puede ser pequeña, su contenido es grande y da frutos correctos y abundantes. Jesús estaba hablando del contenido de una fe pura que está puesta solamente en el único Dios. Podemos tener una fe grande, pero podemos depositarla en lugares incorrectos. En lugares incorrectos donde la fe es adulterada, donde la fe pierde su fruto, donde la fe pierde autoridad y donde la fe pierde calidad y efectividad. Termina diciendo: le dirían a este monte: y échate allá, y nada le sería imposible. La fe nos da autoridad. También es verdad que Dios puede pedirnos cosas ilógicas y que la fe opera de una manera irracional. En estas ocasiones vamos a tener que actuar con fe y avanzar por fe. Y tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo para poder lograr lo que Dios nos está pidiendo. Como en el caso de las bodas de Caná, el primer milagro que Jesús hizo al inicio de su ministerio, donde convirtió el agua en vino. Pero es necesario tener conocimiento de quién es Dios. Si bien podemos operar en lo ilógico, en lo sobrenatural de la fe, debemos tener el conocimiento de quién Dios es. La madre de Jesús, María, le dijo: Jesús, no hay más vino. Y Jesús les dijo: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Y les dijo a los que servían: obedezcan y hagan todo lo que Jesús les pida. Jesús les pidió de una manera ilógica y racional que llenaran las tinajas, que eran 6 tinajas que se encontraban conforme al rito de la tradición hebrea, que las llenen con agua. Ellos obedecieron y las llenaron con agua. Luego Jesús les pide que obedezcan y les lleven de estas tinajas al maestresala. Cuando el maestresala prueba, fue el mejor vino. Y así fue ese milagro que sucedió, de una manera irracional e ilógica. Pero María sabía quién era Jesús. María conocía a Jesús y conocía cómo podía operar. Por eso es necesario el conocimiento, más allá de que la fe opera sin respetar
leyes naturales, sin obedecer leyes naturales de una manera sobrenatural, porque nuestro Dios no necesita recursos naturales para poder cambiar nuestra circunstancia. En el primer libro de Pedro dice: porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual puede ser perecedero o destruido. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merece gloria y alabanza de Jesucristo. Dios prueba nuestra fe. Nuestra fe es probada a fuego, como el oro, para obtener su pureza, para comprobar su pureza, para comprobar la calidad. Y la fe que resiste, esta es probada y es de muchísimo valor. Para Dios y para nosotros es más que el oro. Yo podría motivarlos y generar falsas expectativas. Podría, con el positivismo, adulterar la fe. Es verdad, debemos pensar positivo, debemos ser optimistas en la vida, pero que esto no sea simplemente un engaño o una motivación pasajera o una motivación momentánea. La fe es exclusiva y es efectiva solamente en Dios y en las condiciones que Él estableció. Nosotros somos la iglesia de Cristo y Él nos enseña día a día a conocer la verdad y que la verdad nos hace libres. Y esto es lo que predicamos, el método de Jesús. El método de Cristo es la verdad, aunque nos moleste, aunque nos incomode, es la forma certera de obtener la victoria al enfrentar la adversidad día a día. Es necesario que reconozcamos a Dios, que busquemos el conocimiento de quién es Dios, para que nuestra fe esté puesta en alguien a quien conocemos, en alguien con el cual tenemos una verdadera comunión, en alguien en el cual conocemos sus pensamientos, en alguien en el cual conocemos su palabra y que sabemos que tarde o temprano y en sus tiempos perfectos, a través de nuestra fe, si es verdadera, si es genuina y estamos posicionados en lugares correctos, Él va a actuar a nuestro favor. La palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas suceden a bien. Los bendecimos y esperamos y creemos que a través de esta enseñanza un milagro sucederá en sus vidas. Hasta el próximo mensaje.